Hola a todos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Qué bueno que puedan estar conectados a través de este espacio en Economía de Dios. Qué bendición fue la charla sobre alimentación y qué testimonio, ¿no? Si no lo viste, te animo a que lo hagas, que puedas ver el capítulo del viernes pasado. Y ahora nos metemos de lleno a la segunda parte sobre alimentación. Seguimos escuchando a la licenciada Lucrecia Barone, que tiene muchos consejos sobre cómo alimentarse bien y cómo ahorrar en la comida. La escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nuevamente nos encontramos en este espacio, ¿sí? Para compartirles un poco algunas estrategias, ¿sí? Como para poder, bueno, obviamente alimentarnos mejor y a bajo costo, ¿sí? La idea de hoy es darles algunas sugerencias, algunas pautas para la compra, para también la cocción y el almacenamiento de los alimentos para poder ahorrar, ¿sí? Y cuidar nuestro bolsillo, ¿sí? Así que bueno, para eso les voy a compartir una presentación, ¿sí? Así me van siguiendo con los puntos. Bien, algunas sugerencias para realizar una compra responsable de alimentos, ¿sí? Por un lado, es muy importante planificar las compras, ¿sí? Esto tiene que ver con armar una lista de alimentos, ¿sí? Antes de salir a comprar, ¿sí? Agarrar un papel, un lápiz o agarrar el celular con el bloc de notas y empezar a pensar qué alimentos voy a necesitar antes de ir a comprar, ¿sí? Esto parece básico, pero la realidad es que cuando uno va después a un mercado, va a una verdulería o va a la carnicería, casi siempre termina comprando cosas que por ahí no tenía pensado o bueno, terminó tentándose con algo, o quizás el mismo vendedor termina impulsándonos esa compra, con lo cual, bueno, es muy importante la planificación, ¿sí? Armar bien una listita, empezar a pensar y recién ahí salir a comprar, ¿sí? Estar atento a las ofertas, así que esto seguramente ya lo deben tener bien incorporado, ¿sí? No en todos los lugares hay ofertas de todo, ¿sí? En algunos lugares hay ofertas de verduras, en otros de frutas, en otros de algunos tipos de alimentos, pero en este sentido hay que estar atentos, ¿sí? Después también es importante al comprar prestar atención al precio por kilo o por volumen, porque en muchos casos resultan más convenientes y económicos, ¿sí? Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando uno va a las dietéticas, cuando quiere comprar semillas o frutos secos, y en algunos lugares sale más barato el precio por kilo que comprando medio kilo o un poco más. Claramente uno está gastando un poco más, pero si sabe guardarlo, sabe almacenarlo, si realmente puede durar mucho más tiempo y se hace una diferencia, ¿sí? Con respecto al precio por kilo, ¿sí? Y esto es importante también porque hay alimentos que se suelen vender en bolsitas pequeñas o en bandejitas y a veces uno bueno, lo ve y le parece barato, entonces termina llevándoselo, ¿sí? Pero muchas veces no se tiene en cuenta cuál es el precio por kilo, porque uno no lo nota, no se pone a hacer cuentas, pero es importante tener este concepto, ¿sí? Porque si uno después hace bien en detalle las cuentas, se da cuenta, valga la redundancia, que bueno, que en realidad está gastando mucho más porque ese volumen, quizás esa bolsita o esa bandejita tiene muy poca cantidad en relación a ese precio, ¿sí? Entonces, bueno, también preguntar, ¿no? Si uno ve o fijarse, bueno, cuál es el precio, pero cuántos gramos tiene, ¿sí? Hacer ahí el paralelismo y ver si realmente nos conviene comprar ese volumen chico por lo que trae, ¿sí? O gastar un poquito más, pero realmente llevarnos más cantidad. Bien, planificación, sí, de un menú semanal. ¿Sí? Si uno piensa en la compra, en realidad primero tiene que pensar en qué va a comer, ¿sí? Para eso es muy importante empezar a pensar en un menú semanal.
¿Sí? ¿Por qué? Obviamente porque organiza las comidas, ¿sí? Acá es un ejemplo básico que no hace falta ver tanto en detalle los menúes en sí, es obviamente los menúes van a ser en función de la familia, del contexto, ¿sí? Y de la cantidad de integrantes de la familia, ¿sí? Pero cada familia o cada persona, de acuerdo si es un matrimonio, una persona sola, es importante armárselo. ¿Sí? Yo soy más de la idea de que, bueno, si al principio es difícil preparar o planificar un menú de toda una semana, aunque sea arrancar por 2 días o 3 días y decir, bueno, a ver, si hoy es lunes, bueno, de acá al miércoles o de acá al jueves, ¿qué voy a comer? ¿Sí? Almuerzo y cena, ¿sí? Entonces, bueno, empezar a pensar y empezar a organizar en función a esos menúes, ¿sí? Que pensé, que organicé, recién ahí empezar a pensar después en la compra, ¿sí? ¿Por qué decíamos esto? Facilita la compra concreta y justamente previene esa compra excesiva, ¿sí? Si yo sé que voy a comer, por ejemplo, arroz con verduras, ¿sí? Que esas verduras pueden ser zapallitos, zanahorias, cebolla, bueno, yo ya sé que cuando vaya a la verdulería tengo que comprar esos alimentos, ¿sí? Y si voy al mercado o al supermercado, bueno, voy y compro el arroz, ¿sí? Y así con el resto de las comidas, ¿sí? Entonces es muy importante a través de la planificación de un menú, después pensar en esa compra. Y después, bueno, empezar a pensar también, que un poco lo charlábamos en la charla anterior justamente, es decir, bueno, buscar, a ver, en lo que son las verduras y las frutas, siempre pensar en las que son de estación, ¿sí? ¿Por qué? Porque son alimentos más frescos, ¿sí? Porque hay mucha más oferta y son de buena calidad, es decir, que tienen todos los nutrientes necesarios, ¿sí? Y tienen mejor sabor, ¿sí? Conservan justamente mejor sus propiedades nutricionales y obviamente se encuentran a mejor precio que fuera de temporada, ¿sí? Y también es importante saber que se pueden consumir de formas variadas, ¿sí? Las verduras y las frutas de estación, a ver, las podemos incluir en ensaladas, en forma cruda, cocidas, ¿sí? En revueltos, en rellenos, en croquetas, ¿sí? En hamburguesas, ¿sí? Obviamente junto con otros alimentos, pero las podemos combinar muy bien. Podemos hacer jugos, ¿sí? Licuados, jugos exprimidos, helados incluso para los chicos, ¿sí? Y se puede aprovechar su disponibilidad para preparar también conservas caseras, ¿sí? Aquellos que se animen y tengan un poquito más de tiempo y se animen, serían muy buenos también. Se pueden armar distintos tipos de conservas, mermeladas, etcétera, ¿sí? Y es muy importante esto también, que lo vamos a ver casi al final de esta charla, y es que se pueden guardar en el freezer, ¿sí? No tengan miedo de guardar las verduras cocidas en el freezer, ¿sí? Ahora en un ratito ya lo vamos a desarrollar un poquito mejor, pero se pueden guardar, ¿sí? Conservan las vitaminas, los minerales, ¿sí? Y si uno compra un poquito de más y cocina, se puede almacenar tranquilamente por varios meses. Bien, después tenemos, por ejemplo, que es importante también para no gastar de más, elegir aquellos productos que tengan pocos ingredientes. Y acá, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Sí? Todo lo que venga de paquete hay que dudar, ¿sí? Porque todo lo que venga de paquete, como lo conversábamos un poco la charla anterior, ¿sí? Papas fritas, hamburguesas, salchichas, calditos de gallina, ¿sí? Calditos para la sopa. Bueno, ni hablar de las golosinas. Todos esos realmente tienen muchísimos agregados de conservantes, saborizantes, aditivos, ¿sí? Que pueden ser sal, bueno, ni hablar de la grasa, también azúcar en muchos de los casos, ¿sí? Entonces, en estos hay que tener especial cuidado porque son muy costosos,
si uno se deja llevar por esa publicidad engañosa que muchas veces dice, bueno, alto en vitamina C, alto en vitaminas, pero en realidad esas vitaminas que le agregan realmente no son naturales, no son saludables, y esos productos realmente, digamos, no hacen bien a nuestro organismo y además, como les decía también antes, son muy costosos, ¿sí? Con lo cual siempre es preferible apuntar a los alimentos que nos aportan las naturalezas. ¿Cuáles son? Bueno, los granos, ¿sí? Arroz, polenta, avena, ¿sí? Todo lo que provenga de la naturaleza. Bueno, obviamente las legumbres también, lentejas, porotos, garbanzos, arvejas, ¿sí? Frutas, verduras que las nombramos recién, las carnes, ¿sí? Bueno, todos los derivados, ¿sí? También de los productos animales, ¿sí? Leche, queso, yogur, ¿sí? Que tienen un mínimo de procesamiento, pero suelen ser también nutritivos, con lo cual, bueno, buscar aquellos alimentos que nos aporte la naturaleza, porque justamente vienen sin rótulos, ¿sí? Cuando hablamos de rótulos hablamos de esa información o esa lista de ingredientes que aparecen en esos paquetes, que hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando ustedes ven así que ya un producto tiene 4, 5, 6 ingredientes que uno no conoce, es porque realmente tienen agregado de muchos conservantes y aditivos que realmente no son saludables para el organismo, ¿sí? Bien, hablando un poquito de las bebidas, ¿qué vamos a apuntar? Y obviamente vamos a apuntar al agua, ¿sí? Al agua potable, sí, que es un agua que realmente lo podemos consumir. En el caso que tengamos alguna duda, podemos agregar, podemos llegar a hervirla, ¿sí? Dejarla enfriar y tomarla. Para aquellos que tengan filtro de agua también es importante utilizarlo. Obviamente va a ser siempre más saludable y más económica que las gaseosas y los jugos comerciales. Y acá apuntamos a lo mismo, ¿sí? Las gaseosas, los jugos comerciales, las aguas saborizadas, por más de que no tengan azúcar, que esa es una pregunta que suelen hacerme, bueno, pero si no tiene azúcar, la realidad es que tampoco es saludable porque también tienen aditivos y conservantes que a nuestro organismo no le suma, ¿sí? Por el contrario le resta, porque esos aditivos suelen ser extraños para nuestro organismo, con lo cual, bueno, si uno tiene ganas de realizar algún jugo casero, por supuesto, muchísimo mejor. Podemos hacer limonadas, ¿sí? Por ejemplo, con limón exprimido, jengibre, que encima es un antioxidante natural, antiinflamatorio, bueno, tiene muchísimos beneficios. Podemos agregar hojitas de menta, ralladura de limón. También podemos cortar rodajas de algunas frutas cítricas, ¿sí? Colocarlas en una jarra de agua. Y bueno, si tenemos ganas de endulzarlo, podemos agregar un poquito de azúcar o algún edulcorante, eso depende la persona, ¿sí? Depende el momento fisiológico en el que esté y de acuerdo también a, bueno, si no tiene ningún tipo de restricción médica, ¿sí? ¿Y por qué también apuntamos a esto? Un poco con lo que decías recién, ¿sí? Realmente traemos, si hacemos nuestras propias limonadas o nuestros propios jugos, traemos un beneficio a la salud por todo lo que nos aporta las frutas a nivel nutricional y además que realmente estamos cuidando nuestro bolsillo. Si ustedes piensen que una botella de gaseosa o de jugo o de agua saborizada está de 100 pesos para arriba, ¿sí? Entonces, ¿cuánto podemos hacer? Sí, aunque parezca que no, con 100 pesos, 200 pesos realmente podemos comprar otros tipos de alimentos muchísimo más beneficiosos para la salud. ¿Sí? Consumir legumbres, ¿sí? Como les decía en la charla anterior, no somos un país lamentablemente que comemos muchas legumbres, pero las podemos incorporar a través de guisos, de pucheros, podemos hacer hummus, que hummus como
muestra estas fotitos, ¿sí? Son, digamos, procesados, son pastas que hacemos con los procesados de garbanzos, pero también lo podemos hacer con otro tipo de legumbres, ¿sí? Como puede ser con lentejas, incluso podemos hacer hummus también con algunas verduras, como puede ser de remolacha, como tenemos acá, ¿sí? Son muy fáciles también de consumir, lo podemos untar, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, un sándwich, y le podemos, en vez de usar un aderezo, ¿sí? Como mayonesa, como mostaza, podemos utilizarlo, ¿sí? Como aderezo natural, ¿sí? También las legumbres se pueden guardar en el freezer si sobran, ¿sí? Es decir, que si nosotros hervimos un poquito de más, ¿sí? Lo podemos guardar en bolsitas, en tuppers, ¿sí? En forma individual, o también en mayor cantidad, y los podemos guardar tranquilamente en el freezer, ¿sí? Es importante también calcular las porciones, sí, obviamente. Si por ahí no contamos con freezer o no nos gusta mucho, no estamos muy acostumbrados a utilizarlos, bueno, calcular las porciones, ¿sí? Lo que tienen las legumbres es que casi que triplica el volumen, con lo cual es importante quizás no cocinar de más, y si cocinamos de más, guardarlo, pero bueno, siempre que haya posibilidades, ¿sí? Lo bueno de poder cocinar de más es que ahorramos tiempo, por un lado ahorramos tiempo, pero también energía. Y energía también, ¿por qué? Porque si uno, ya que está prendiendo el gas, colocando la ollita, ¿sí? Para cocinar, bueno, directamente podemos cocinar un poco de más, no perdemos tanto tiempo y no gastamos tanta energía, ¿sí? Tanto gas en esa cocción, ¿sí? Y como les decía recién, bueno, utilizar el freezer también, que es un gran aliado. Y no solo el freezer para congelar legumbres, también podemos congelar vegetales, ¿sí? Miren acá todas las fotitos súper interesantes que tenemos, ¿sí? También podemos congelar arroz, podemos congelar carnes, pastas. No le tengan miedo, ¿sí? Las pastas también se pueden congelar, si cocinamos un poco de fideos o de alguna otra pasta, de ravioles, demás, lo podemos frizar, ¿sí? Lo podemos frizar en tuppers, en bolsitas individuales, o directamente podemos guardar en mayor cantidad para después, por ejemplo, ¿no? Como acá en esta fotito que tenemos, que es como un mix ahí de verduras, de zanahoria, de apio, también tenemos choclo, etcétera, ¿sí? Entonces, directamente después la podemos descongelar y, por ejemplo, hacer una gran sopa de verdura, ¿sí? También se pueden congelar los pescados, el pollo, ¿sí? Etcétera. Con lo cual me parece interesantísimo empezar a pensar en estas estrategias, ¿sí? Una de las cosas que tenemos como posibilidad ahora que estamos en cuarentena es que justamente tenemos la posibilidad quizás de tener un poquito más de tiempo como para cocinar. Entonces, sería bueno, ¿no? Como esto de pensar la cuarentena como en una puerta abierta, en una posibilidad como para decir, bueno, empiezo a aprender un poco más, a cocinar un poco más, y también a organizarme en las comidas, ¿sí? A planificar esto de los menúes, a anotar, a ir de compras con esa lista ya más organizada, y después, si cocino un poquito de más, también poder racionalizarlo, ¿sí? Es decir, organizar en tuppers, en bolsitas, y disponerlo en el freezer para cuando lo necesitemos. Esto va a hacer que ahorremos tiempo, energía, dinero, y que lo tengamos disponible justamente cuando quizás no tengamos tanto tiempo, cuando tengamos que volver a nuestra rutina ya más, ¿no? Con un ritmo más importante. Bueno, ya justamente utilizar el freezer y poder bajar esos alimentos y tenerlos disponibles para cuando los necesitemos. Bueno, espero que les haya sido de utilidad todas las sugerencias y la charla, y bueno, nos vemos la próxima. Que tengan una hermosa tarde. Saludos.
Qué buenos consejos y tips para saber comprar, para ahorrar, para saber almacenar y alimentarse bien. Te animo a que si no lo hacías hasta ahora, que puedas planificar tus comidas, no solo para ahorrar, sino para tener una dieta equilibrada y saludable. Bueno, me gustaría para terminar que podamos orar para que en este tiempo a ninguna familia le esté faltando la comida. Tenemos un Dios proveedor, podemos ver en toda su palabra desde el Antiguo Testamento cuando sacó a su pueblo de Egipto, que no les hizo faltar la comida, les daba el maná del cielo. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús alimentó a la multitud, podemos ver esa actitud, esos detalles de parte de Dios en cuidar de su pueblo. Y bueno, ni hablar de todos los milagros de sanidad que hubo. Por eso en este tiempo oramos para pedir la provisión de Dios. Oramos. Papá, gracias por este día. Señor, gracias por todo tu amor, por toda tu misericordia que se renuevan cada día. Señor, queremos en este tiempo, Señor, clamar por tu pueblo, Señor, para que vos estés proveyendo. Señor, vos sos Jehová Jireh, Jehová proveedor, y pedimos que a ningún hermano les esté faltando el sustento, Señor, la comida, Señor, que vos puedas proveer, Señor, y en abundancia. Y Señor, también pedimos por los que están pasando problemas de salud, Señor, para que vos te estés manifestando, para que vos estés obrando sanidad, para que vos estés cuidando, Señor, de las vidas de cada uno de mis hermanos. Señor, los bendigo, Señor, y te damos gracias, Señor, por todo lo que vos haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga.